gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa telemática. La verdad es que tenía intención de convocarla presencial, pero bueno, vamos a ser prudentes por la situación que tenemos y bueno, pues vamos a mantener estas medidas de seguridad por el bien de todos nosotros. Aparte de responderos al final a cualquier tipo de duda que tengáis, hoy os hemos convocado a esta rueda de prensa para hablar de las ordenanzas fiscales, de la propuesta de ordenanzas fiscales que realiza el Gobierno, así como las propuestas que realizamos desde el Partido Popular. ¿Y por qué hacemos una rueda de prensa? Pues creo que con la crisis sanitaria, social y las ordenanzas fiscales es uno de los temas más importantes que a día de hoy se pueden tratar desde nuestra faceta municipal para poder ayudar pues, a aquellos vecinos más vulnerables, así como poder ayudar a los autónomos y a las pequeñas empresas de la ciudad de Leganés. Creo que es algo fundamental, importantísimo, que muchas veces pasa por alto porque no son noticias pues muy, muy llamativas, pero en estos momentos es importantísimo. Ayer escuchaba al presidente de los empresarios en la radio que decía que a lo mejor en vez de tanta foto, tanto tuit, tanto mensaje, pues habría que trabajar en profundidad en normativa y en legislación. Y esto es uno de los claros ejemplos a nivel municipal. Una normativa fundamental para la recuperación económica de la ciudad de Leganés, ayudar a esa recuperación económica y a que no caigan más negocios de la ciudad de Leganés. El por qué hacemos hoy la rueda de prensa, ¿no? Quería también mencionaros el por qué hemos tomado hoy la iniciativa de hacer esta rueda de prensa, porque, mirad, en agosto, que fue cuando aprobó el Gobierno el proyecto de ordenanzas, nosotros presentamos, los primeros además, presentamos el voto particular, nuestras enmiendas, y queríamos esperar a que ayer estaba convocada una reunión para hablar de las mismas. Y iluso de mí, tenía la esperanza de que el Gobierno socialista tuviese en cuenta, pues no voy a decir que el 100% de las propuestas del Partido Popular, pero alguna de las propuestas, ¿no? Que entrásemos en profundidad para ayudar a los vecinos de Leganés, así como a las empresas, como os he dicho anteriormente. Y la verdad es que la sensación que tuve ayer pues fue, por un lado, de vergüenza ajena, por otro lado, indignación y, por otro lado, frustración, ¿no? Al escuchar ayer a la edil de Hacienda sus manifestaciones en esa reunión. Y os quiero explicar el por qué. Primero, les dije que por qué no habían convocado estas mesas de trabajo que en su día se estuvieron fomentando y tuvimos diferentes reuniones con diferentes partidos políticos, y pregunté a la edil que por qué no las había convocado para trabajar en estas ordenanzas en profundidad, una a una, y ver en las propuestas a las que podríamos llegar a acuerdo. Su respuesta fue que es que no nos daba tiempo a sacar las ordenanzas. Con la que está cayendo ahí fuera, de verdad siento vergüenza ajena escuchar eso. O sea, es decir, no podemos decir que no tenemos tiempo para trabajar las ordenanzas. Desde marzo, que estamos en esta crisis sanitaria, que se veía la crisis social y la crisis económica y la que tenemos encima, esa no puede ser una justificación para no juntarnos y trabajar en profundidad. Pese a eso, le dije que todavía estábamos en el momento oportuno, que podíamos hacerlo, que teníamos ayer esa reunión para poder trabajarla, llegar a un punto de acuerdo, o si no, pues en una semana intentar consensuarlo. Pues evidentemente pasó de nosotros porque, como viene siendo habitual, Ciudadanos vuelve a consentir y vuelve a ceder, ¿no? Pero es que les quiero leer literalmente lo que dijo la edil de Hacienda de las ordenanzas y del trabajo impositivo que había hecho el Gobierno de la ciudad, ¿no? Es el trabajo sobre esta faceta impositiva del municipio. Y dijo literalmente, dice, este Gobierno local no se le podía reprochar, o no se le puede reprochar
que no se haga nada en el tema impositivo. Y añade, este año no se podían subir los impuestos, pese a que teníamos una presión fiscal baja en la ciudad de Leganés. Es decir, su intención era volver a subirnos los impuestos, pero que ante la situación que tenemos en Leganés, ante esta crisis social y económica que tenemos en Leganés, han decidido no subirlos. Yo, sinceramente, cuando uno ve la desesperación de los vecinos, cuando ve a los comerciantes y pequeños empresarios que están cerrando sus negocios, ver los locales, se traspasa, se vende, se alquila, negocios cerrados, y uno ve este tipo de actitudes por parte del alcalde y del equipo de gobierno, de ediles de gobierno, pues sinceramente les puedo asegurar que es bastante frustrante, sonrojante y enojante. Ayer salí muy cabreado porque además veía sonrisas en el equipo de gobierno y yo sinceramente no me parece justo lo que están haciendo con la situación actual que tenemos a día de hoy en la ciudad de Leganés. Y de las ordenanzas que nos presentan, les puedo decir que son unas ordenanzas nefastas para el momento actual que tenemos. Son unas ordenanzas, quiero recordar, del año 2014, excepto la subida impositiva que hizo el equipo de gobierno el año pasado para el IBI, son unas ordenanzas del 2014, que en aquel año tendrían su sentido, pero para el año 2021, con la crisis social que tenemos, no tiene ningún tipo de sentido este tipo de ordenanzas. Son unas ordenanzas que demuestran y son un reflejo de un gobierno sin ideas y sin ilusión. Unas ordenanzas que bloquean la recuperación económica de la ciudad y unas ordenanzas ajenas a la situación que están viviendo nuestros vecinos, nuestros comerciantes, nuestros pequeños empresarios. De verdad, cuando uno ve estos documentos, y les puedo asegurar que puse mucho énfasis en leerlos y en realizar aportaciones que ahora entraré a comentaros, tiene uno la sensación de que el equipo de gobierno no sale por la calle de Leganés y no ve la situación que tenemos a día de hoy, ¿no? Es bastante, como he dicho anteriormente, frustrante y lo que es peor, que Ciudadanos consienta también, pese a no estar en estos momentos en el gobierno de manera oficial. Y proponemos las siguientes medidas, porque hasta hoy no las hemos querido hacer públicas para poder negociar esos tiempos y primero negociar con el gobierno, pero una vez que ellos directamente han desistido, perdóname la expresión, pasan del Partido Popular a la hora de negociar y quieren bloquear el progreso de Leganés, que venden los vecinos de Leganés, y son propuestas sensatas que se están realizando en otros municipios, que tampoco ha venido Miguel Ángel Recuenco ni el Partido Popular de Leganés a inventar la pólvora, y que han demostrado que trata de ayudar al más vulnerable y de beneficiar fiscalmente a aquellos que generan empleo para poder contratar y también para intentar impedir que haya más despidos, porque no nos olvidemos que tenemos casi 13.000 desempleados en la ciudad de Leganés y a día de hoy eso es lo que nos tiene que preocupar, vamos, nos tiene que obsesionar. Por eso cuando yo escucho que no tenemos tiempo para sacar las ordenanzas y sinceramente me enojo bastante. Pues primero, debo decir que hemos presentado unas iniciativas que con carácter general venimos a indicar que aquella persona que pierda el empleo durante el año 2020, lo haya perdido durante el año 2020 o lo que queda de 2020 y durante el año 2021, pueda solicitar un aplazamiento del pago de los impuestos. Eso con carácter general, hasta el año 2022. A ver si para ese año podemos tener una recuperación económica. Es decir, aquel que está pasando dificultades no podemos obligarle, embargarle, que pague intereses y no ayudarle. Por otro lado, presentamos que aquel que pueda pagar, que esté en condiciones de pagar, realice un plan personalizado para unificar todas las deudas que tenga con el ayuntamiento, todos los impuestos con el ayuntamiento, con una bonificación del 5%. Eso con carácter general para todos los impuestos.
Desde el punto de vista del IBI, como sabéis, ha subido un 15% para este año. Lo peor que se puede hacer, o sea, en época de crisis económica, subir los impuestos. O sea, está demostrado por todos los teóricos económicos. Pues aquí se ha hecho eso. Entonces, venimos, por un lado, a proponer lo que he dicho anteriormente, que si alguien ha sido desempleado durante el año 2020 o 2021 pueda posponer el pago del IBI para el año 2022 sin ningún tipo de otro requisito, nada más que acreditar que está en situación de desempleo. Y proponemos una serie de exenciones. Una serie de exenciones que a día de hoy no se recogen. La primera es eximir del pago del IBI a los centros sanitarios de titularidad pública. Con la que está cayendo desde el punto de vista sanitario, no tiene ningún tipo de sentido que los centros sanitarios paguen impuestos en la ciudad de Leganés. Así de claro, el Partido Popular es contundente al respecto. Ese dinero tiene que ir invertido en la sanidad, no en impuestos. Por otro lado, proponemos también un beneficio fiscal en el recibo del IBI para aquel tipo de inmuebles que hagan inversión en sistemas energéticos eficientes. Si tú quieres que la gente apueste por inversiones desde un punto de vista ecológico, lo que hay que hacer es incentivarlas fiscalmente y proponemos una bonificación del 50%. Para el alquiler de viviendas para jóvenes, lo volvemos a decir también, no de boquilla, sino con propuestas. Pues aquellas personas que alquilen con un precio limitado a los jóvenes de la ciudad sus viviendas, estamos hablando de una bonificación del 70% del recibo del IBI. También proponemos una bonificación del recibo en un 50% para las familias monoparentales. También una bonificación del recibo en un 50% para aquellas personas viudas mayores de 65 años y que sus ingresos brutos no superen los 12.000 euros, que les he dicho anteriormente, ayudar a los más vulnerables. Estas son propuestas directas reales que se pueden ejecutar de ayudar a las personas más vulnerables. Y la ordenanza actual, fijaros, para incentivar la actividad económica desde el punto de vista del IBI, luego entramos en otros impuestos. Estamos hablando de que a día de hoy los usos industriales, comerciales, de oficinas, el uso de hostelería, así como el de aparcamientos y almacenamientos, están en torno al 0,8% y en torno al 1% del recibo del IBI. Nosotros proponemos ponerlos todos al 0,4%. Es decir, esos sectores que lo están pasando tan mal, hay que bajarle el recibo del IBI y se puede hacer, la legislación lo permite, porque luego sabéis que el señor Llorente es especialista en decir que la ley no se lo permite, que la interventora no le deja. Mentira. En este caso se puede hacer perfectamente. Si hablamos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el famoso numerito, hacemos dos propuestas. Por un lado, sabéis que a las personas de izquierda se les llena la boca decir que hay que apostar por los vehículos eficientes, de ahorro energético, que no contaminen. Bueno, pues hay que apostar realmente. Nosotros proponemos una bonificación del 70% para ese tipo de vehículos en el numerito durante el primer año y los 4 años siguientes. Propuestas reales. Si quieres incentivar ese parque de vehículos que no contaminen, incentívalo fiscalmente. No como aquí en Leganés, que tenemos los impuestos más caros desde un punto de vista del numerito del coche, lo que es el impuesto sobre el vehículo. Que, por cierto, después de una reunión mantenida con la ciudad del automóvil, que es un sector damnificado, como sabéis, el sector del automóvil, también hacemos una propuesta de rebaja fiscal sobre el resto de vehículos. No tiene sentido pagar aquí más que en otros sitios. De hecho, nos decían que muchos de los coches no se matriculan en Leganés porque, evidentemente, tenemos un tributo mucho más alto y se van a otros municipios. Está demostrado también que cuanto más suben los impuestos, más evasión fiscal hay, en este caso, en nuestro municipio y se van a otros sitios a contribuir, ¿no? Pues evidentemente pedimos una bajada de impuestos y hacemos, no quiero entrar en el detalle, si tenéis algún especial interés os lo mandamos de cada uno de la bajada impositiva en torno al 0,51% sobre cada uno de los vehículos, vamos, lo que tiene que pagar cada uno de los vehículos. En cuanto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, proponemos una bonificación del 95% sobre la cuota a pagar. Yo creo que si además al dolor sufrido por la pérdida de un ser querido, resulta que cuando tienes que heredar algo, tienes que pagar ese impuesto, el famoso impuesto que le llama a todo el mundo el impuesto sobre la muerte, pues creo que el Ayuntamiento de Leganés
debería eximir y está en disposición de hacerlo. Os recuerdo el superávit que tenemos este ayuntamiento y el remanente de tesorería. O sea que estamos de ingresos sobrados y para que se los lleve Pedro Sánchez prefiero que se queden en la ciudad de Leganés. Entonces estamos hablando de una bonificación del 95% de ese impuesto. En cuanto al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, es decir, el impuesto que se paga cuando uno realiza algún tipo de obra en su casa o en su negocio, en su actividad, de igual manera apostamos por que se hagan instalaciones de energías renovables y proponemos que aquel que realice este tipo de obras, o bien en su casa, o bien en su negocio, sea persona física o sea persona jurídica, tenga una bonificación del 50% en este impuesto. Creo que es fundamental si queremos fomentar este tipo de instalaciones. Por otro lado, proponemos también suprimir, o sea, tener un beneficio fiscal si se propone por parte de una persona física o jurídica la supresión de barreras arquitectónicas. Es decir, cuando se está hablando de hacer una ciudad más accesible, de tener edificios más accesibles, pues lógicamente hay que fomentarlo. Y la manera de fomentarlo, sinceramente, es no quitando dinero al contribuyente, sino que se quede en su bolsillo para poder hacer ese tipo de obras. Y proponemos una bonificación del 90% en este tipo de instalaciones. Y para incentivar la economía con este tipo de impuesto, proponemos una bonificación del 50% del impuesto para aquellas actividades que estén a día de hoy funcionando y que quieran hacer reforma en su negocio para adaptarlo a la nueva situación, o también para aquellas nuevas actividades que pretendan implantarse en la ciudad de Leganés. Y, por tanto, como una manera de atraer ese tipo de actividades, decirle, mira, en Leganés, si te instalas un 50% menos, vas a tener que pagar a la hora de realizar la obra en el impuesto municipal. Es una medida de atracción empresarial, de atracción para incentivar la actividad económica. Luego, pensando también en las grandes empresas, que no las queremos dejar tampoco fuera, y para hablar de atracción de empresas y de generación de empleo, proponemos también una bonificación en el impuesto a actividades económicas. Como sabéis, por eso hablo más de grandes empresas, medianas grandes empresas. Estamos hablando de ese tipo de impuestos, se le aplica a aquellas empresas que tienen una facturación superior al 1.000.000 de euros. Pues ponemos una bonificación hasta del 90%. ¿Cómo? Para conseguir esa bonificación. Si generan entre 50 y 100 puestos de trabajo nuevos, proponemos una bonificación del 50% del impuesto. Si generan entre 100 y 200 puestos de trabajo nuevo, una bonificación del 75%, y se crean más de 200 puestos de trabajo nuevo, una bonificación del 90% del impuesto. Eso es proponer ideas para generar empleo. Y por último, la propuesta que realizamos es referente a la tasa de basuras. Mirad, hemos tenido reuniones con diferentes hosteleros, así como comerciantes de la ciudad. De hecho, vamos a mantener nuevas reuniones con estas propuestas que les realizamos, y no puede ser que alguien me transmita que un negocio, lo voy a decir así, claro, no me dijo que lo podía decir perfectamente, una academia de baile esté pagando en torno a 1.000 euros por una tasa de basura, cuando primero no genera basura, segundo, a día de hoy, perdonadme la expresión, las está pasando canutas. Pues no pasa nada por el año que viene eximir a todos los negocios de Leganés del pago de tasa de basuras. Estamos hablando del año que viene. Ya el año siguiente ya veríamos a ver en qué situaciones económicas nos encontramos. Pues todo este tipo de propuestas que le hemos hecho al equipo de gobierno, pues sinceramente hasta la fecha no nos han hecho ni caso. Pese a mi cabreo, mi frustración, yo voy a seguir intentándolo. Quiero además que nos ayudéis a transmitir este mensaje. Creo que es una situación, hablar de ordenanzas es un tema complejo, pero nos tenéis que ayudar, que lo sepan los vecinos de Leganés, que llegue ese tipo de mensaje a la gente para a ver si hacen reflexionar al alcalde y a su equipo de gobierno. Si no nos quieren tomar el 100% de nuestras propuestas, cuando hablamos de negociar, pues evidentemente que tomen alguna de ellas. No puede ser que todas sean malas.
Así que a partir de aquí, pues estoy dispuesto a contestar todo lo que consideréis oportuno. Muchas gracias por escucharme. ¿Tenéis fecha ya, Miguel Ángel, de pleno para aprobar ordenanzas? Sí, tenemos el pleno... Perdón, ¿Chechu? Sí. ¿Tenéis ya fecha para el pleno de ordenanzas? Tenemos, para la aprobación inicial, lo tenemos este jueves. Este jueves, ¿no? Este jueves, sí. Ayer fue la comisión plenaria, por eso me esperé a tener esa reunión, a ver por dónde respiraba el equipo de gobierno y el partido entregado al gobierno. Vi la situación y a partir de ahí, lógicamente, pues hay que reaccionar y actuar. Hoy volvemos a presentar una nueva enmienda, que ayer no la rechazaron, hoy volvemos otra vez a presentar esta enmienda con todas estas cuestiones que os he planteado de viva voz en estos momentos. Gracias. ¿Alguien más? Héctor. Yo sí. Yo quisiera saber si le consta que se hayan aceptado enmiendas o propuestas de otros partidos que no sean del gobierno local después de rechazar las suyas. Yo debo reconocer que a nosotros nos han admitido una. Nos han admitido una, pero de burocracia, no de fondo. Y a mí lo que me preocupa, aparte de la burocracia, es el fondo. O sea, es decir, es verdad que hicimos una manifestación, una serie de manifestaciones también desde un punto de vista de gestión de los impuestos, nos las han tenido en cuenta, pero lo que hablamos de verdad del fondo, de lo que hace daño o lo que puede ayudar al vecino de Leganés, no se han hecho ni caso. Han hecho el paripé, y lo tengo que decir así de claro, con una propuesta que ha hecho Ciudadanos de bajar el tipo impositivo 0,02 puntos. Entonces, en cuanto a la tasa de, la tasa de veladores. Entonces, sinceramente, creo que no es serio, no es serio. Se puede trabajar en profundidad y, como he dicho anteriormente, cosas que se están realizando en otros municipios y no necesariamente gobernados por el Partido Popular. ¿Alguien más? Otra cosa quería saber, cuando les dijeron que lo de la situación impedía subir impuestos, ¿qué tipo de subida creen ustedes que tenían previsto? ¿O cuál era la idea que percibían ustedes en el gobierno local en ese sentido? Hombre, yo creo que cuando la concejal de Hacienda y el alcalde tienen oportunidad, no se esconden y lo dicen, que en el ADN socialista está subir los impuestos y que Leganés tendría que subir los impuestos. El tipo impositivo, no lo sé, pero en el momento que han tenido ocasión, en cualquier pleno o en cualquier reunión, debo reconocerles que no se esconden, que dicen que tienen que subir los impuestos. El tipo impositivo no nos lo han transmitido. O sea, es decir, perdonadme la sorna, ¿no? Demos gracias que, pese a la que está cayendo, no nos toca. ¿Alguna cosa más? Sobre esto o sobre cualquier otra cosa de actualidad. Os recuerdo también que en un rato tendréis una nota de prensa sobre lo que ha contado Miguel Ángel, pero si tenéis relativa a la información del municipio podéis hacer la pregunta que queráis. ¿Está todo claro? Sí, no, yo quería saber sobre la vuelta al colegio en Leganés, pues qué noticias tienen de estas primeras horas, si tienen constancia de cómo se está desarrollando y cómo valoran que se puede producir con las normas de la comunidad y lo que puede hacer el ayuntamiento al respecto. Bueno, vamos a ver, yo soy muy realista con este asunto y además como padre de familia tengo la preocupación como padre y evidentemente la responsabilidad como político. Y hay que ser honesto con los ciudadanos. Es una situación muy compleja, es una situación muy difícil de gestionar, que la Comunidad de Madrid se ha sentido, no, la realidad es que le ha dejado tirada el gobierno de la nación porque no ha sido capaz de coordinar absolutamente nada. Y al final ves que la Comunidad de Madrid toma una serie de iniciativas, Castilla-La Mancha otras, Galicia otras, Castilla-León otras. Por eso la iniciativa de la presidenta Isabel
Díaz Ayuso de reunirse con los presidentes de Castilla-La Mancha y de Castilla-León, y creo que ahí tendría que haber una coordinación nacional, porque creo que todos los españoles somos iguales. Y evidentemente es una situación compleja, que la Comunidad de Madrid está tomando muchas medidas, está metiendo medidas sanitarias, un paso al frente muy importante también de muchos profesores desde un punto de vista de asumir esa responsabilidad con los niños, pero por eso le pido que a los padres, y soy padre, que tengamos esa confianza, que evidentemente el temor al final lo tienes, pero tenemos que tener esa confianza en el gobierno de la Comunidad de Madrid y saber también que desde un punto de vista de la formación, los chavales tienen que ir al colegio. No es lo mismo el tipo de enseñanza que se puede hacer a través de una pantalla, con todo el esfuerzo que pongan los profesores y los alumnos y los padres, al sentarse delante de un profesor y sentir, pues lo que os he dicho antes, cuando os tengo aquí delante y hago una rueda de prensa, a poder teneros detrás de una pantalla. Cuando uno tiene una determinada edad, pues evidentemente es más fácil, eres más responsable, tienes las ideas más claras y por tanto puedes tirar para adelante, pero cuando uno es un niño necesitas esa figura del profesor, verla, palparla, sentirla. Y evidentemente hay que ser cautelosos. Va a haber, lógicamente, casos y habrá que actuar, pero tenemos confianza, tenemos que tener confianza pues tanto en los profesores como en las medidas que está imponiendo la Comunidad de Madrid. Que, por cierto, pese a que el alcalde ha criticado tanto a la Comunidad de Madrid por hacer esos test que en otros sitios no se han hecho a los profesores, debo recordar que también esa tan mala que dice él, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los trabajadores municipales de las escuelas infantiles municipales, ha sido también la Comunidad de Madrid quien les ha hecho esos test que tanto ha criticado el equipo de gobierno, cuando pues aquí, por desgracia, no se le ha hecho a ningún trabajador. ¿Algo más? Recordaros también que ya os hemos remitido nota de prensa de nuestras iniciativas plenarias, tanto mociones como interpelaciones, y si no hay nada más, dejo ya a Miguel Ángel que se despida de vosotros. Bueno, pues oye, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que más pronto que tarde podamos vernos en persona.